Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal. Mi nombre es Gastón Sauri, parte del equipo High Fitness, y en este caso les vamos a traer 4 ejercicios para que explotes el bíceps. Antes de comenzar, si no estás suscrito o suscripta, no olvides darle al botoncito de acá abajo, y si te gustó el video al final dejar un like y dejar en comentarios cuál fue el ejercicio de estos que más te gustó. Así que sin más, vamos al video. Para seleccionar estos ejercicios vamos a hacerlo desde un análisis biomecánico y por otro lado también teniendo en cuenta la anatomía y la función que va a tener el músculo del bíceps, teniendo en cuenta que tenemos la cabeza larga y la cabeza corta. Esto nos va a permitir, por un lado, no seleccionar cualquier ejercicio que al final se parezca al otro, sino buscar que de alguna manera, si complementamos estos ejercicios dentro de una rutina o dentro de una semana, nos sirva para poder sacarle justamente el mayor provecho posible o el mayor estímulo posible al músculo del bíceps. Entonces, de esa manera no vamos a traer a este canal, o por lo menos a este video, en un mismo video recomendando un curl de bíceps con barra y otro con mancuerna haciendo exactamente el mismo movimiento, sino que vamos a buscar otro criterio en cuanto a ver cuál es el ejercicio o los ejercicios que más va a favorecer el crecimiento de este músculo. Así que vamos a este criterio y a esta selección. Para ello, para no tener que hablar de cuál elemento es el mejor o qué elemento favorece más el crecimiento del bíceps, cosa que no vamos a poder responder, ya que como dijimos, el cuerpo no va a entender de elementos, sino que va a entender cómo lo utilizamos y qué estímulo le damos a ese músculo con esa carga que estamos moviendo, vamos a utilizar un criterio que nos va a favorecer muchísimo más, que es el rango de movimiento, o por sus siglas ROM. Básicamente el rango de movimiento es la amplitud que puede alcanzar cierta articulación, y en este caso lo vamos a tener en cuenta con la flexión del codo. Es decir, que cuando hagamos un curl de bíceps podemos trabajar en diferentes rangos de movimiento dentro de esta flexión de codo. Justamente utilizando el ROM, lo que vamos a poder hacer es que en diferentes rangos de movimiento tengamos que hacer más o menos fuerza o haya un mayor o menor esfuerzo por parte del músculo para vencer esa carga. Entonces, el gran criterio de selección para este video, para estos ejercicios de bíceps, justamente va a ser tratar de trabajar en todos los rangos posibles, pero que haya justamente un gran esfuerzo o que al menos sea más duro en estos diferentes rangos, ya sea al inicio del movimiento, a la mitad del movimiento o al final del movimiento. Por lo tanto, el perfil de resistencia va a ser diferente para cada ejercicio. Una aclaración muy importante es que no es necesario que estos 4 ejercicios estén sí o sí dentro de tu rutina de entrenamiento. Incluso no hace falta que sea exactamente con los mismos elementos. Lo que tenés que buscar en caso de que no tengas los elementos necesarios o de que no tengas el volumen necesario para hacer los 4 ejercicios es que selecciones aquellas variantes que mejor te funcionen. Así también aquellas variantes de estas 4 que mayor provecho le puedas sacar de cara al futuro. Bien, cuando hablamos del bíceps, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un grupo muscular, cabeza larga del bíceps y cabeza corta, que tienen como función principalmente flexionar el codo. Ahora bien, también va a tener la función de rotar y poner en posición supina al antebrazo y la muñeca. Y por otro lado se habla un poco de que tiene la función en ayudar a flexionar el hombro. Sin embargo, no nos vamos a meter en ese detalle en este video. Ahora sí, vamos con el primer ejercicio. Curl de bíceps con barra. Un ejercicio súper clásico, pero eso no quiere decir que sea menos efectivo. De hecho, es un gran ejercicio y diría que uno de los mejores, ya que justamente donde más fuerza puede hacer el bíceps es donde también más resistencia nos va a ofrecer este tipo de ejercicios, ya sea con el elemento que lo hagamos, sea con una barra, sea con una banda, aunque no tanto, o sea con una mancuerna. En este ejercicio, justamente a la mitad del recorrido es donde nos va a ofrecer una mayor resistencia este tipo de elemento, teniendo en cuenta la fuerza de gravedad y teniendo en cuenta la palanca que nos va a ofrecer sobre esa articulación que es el codo. Podemos hacerlo con diferentes elementos, es decir, la barra puede ser totalmente recta, como así también ser una barra EZ o barra W en donde tenemos pequeñas curvas haciendo que el brazo esté rotando ligeramente hacia adentro o ligeramente hacia afuera, haciendo que la supinación o la posición neutra, por así decirlo, sea mayor o menor. De todas maneras, yo recomendaría que utilicen la barra o el elemento que más cómodo les quede.
ya que una barra totalmente recta probablemente fuerce un poco más lo que es la supinación, que puede ser bastante aprovechable para el desarrollo del bíceps, pero en algunos casos puede llegar a molestar, sobre todo en la muñeca o en la posición del codo. Así que en ese caso vamos a ver en este video cómo se realizaría con la barra EZ, que es una de las barras que más cómodo puede quedar para la mayoría de las personas. Otra vez, esto no quiere decir que sea menos efectivo ni nada por el estilo, pero si te resulta más cómodo, utiliza la barra que vos quieras. Entonces, recordemos que en este ejercicio vamos a tener el mayor trabajo a mitad del recorrido. Es decir, que si estamos parados y hacemos este movimiento, probablemente sea cuando esté el brazo a 90 grados. Es decir, el codo, mejor dicho, a 90 grados. Algo muy importante que hay que tener en cuenta acá es no ayudarse, o al menos ayudarse lo mínimo posible con otras partes del cuerpo. Es común que si tenemos una carga alta o que no estamos acostumbrados a mover, nos ayudemos ya sea tirando el cuerpo hacia atrás o empujando con la cadera la barra. Eso va a hacer que se termine generando una inercia que justamente le estamos quitando trabajo al bíceps o lo estamos ayudando, por así decirlo, para que en esa parte más dura no le podamos sacar justamente el mayor provecho posible, que es lo que queremos. Entonces, en caso de que veas que ya desde un principio, es decir, desde las primeras series o las primeras repeticiones, tendés a ayudarte ya sea con la cadera o tirando el cuerpo hacia atrás o tratando de elevar el brazo para quitar esa parte más dura, baja la carga y hacelo de la manera más eficiente posible. Busca una carga que desde el principio y a lo sumo en las repeticiones finales recién tengas que ayudarte con alguna parte del cuerpo, pero que desde el principio puedas realizarlo sin ningún tipo de problema en cuanto a la flexión del codo únicamente, manteniendo en lo posible también el codo apuntando hacia abajo. Este tipo de ayuda que podemos llegar a hacer con la cadera o podamos llegar a hacer elevando el hombro puede ayudarnos en esas repeticiones finales que ya estamos terminando o estamos por llegar al fallo muscular. Pero de nuevo, si lo haces desde el inicio, no tiene mucho sentido, la verdad. Sin duda, este es un excelente ejercicio que no envejece para nada mal, teniendo en cuenta dónde es que hace más fuerza el bíceps y dónde más fuerza le va a aplicar o más resistencia le va a aplicar el elemento que estemos utilizando. Eso sí, recordá que justamente a mitad del recorrido es donde más vamos a exprimir este ejercicio. Si en algún momento querés trabajar con repeticiones parciales, para sacarle el mayor provecho posible, justamente acordate que a mitad del recorrido es donde más le vas a sacar a esa repetición parcial, ya que al inicio o al final del movimiento no va a haber tanto. Vamos con el segundo ejercicio. En este caso vamos a realizar un curl de bíceps unilateral, predicador o en banco Scott. Ahora bien, justamente podemos realizar este ejercicio ya sea en el banco Scott, que es en el que generalmente nos sentamos y tenemos delante un apoyo para el brazo, o también lo podemos realizar en un banco inclinado. En mi caso, prefiero que se realice principalmente en el banco inclinado, ya que de esta manera vamos a poder aferrarnos bien justamente al banco con la mano libre, agarrándonos del mismo, como así también utilizar el mismo brazo que está trabajando para tirar contra el cuerpo y poder aferrarnos bien a él. Y por otro lado, los pies también que estén bien firmes contra el suelo para tener la mayor estabilidad posible. Parece algo pavo esto, pero justamente en un curl de bíceps lo que menos queremos es ayudarnos con el resto del cuerpo o que el resto del cuerpo termine siendo una limitación, cuando en lo que primero y por último y al fin y al cabo nos queremos especificar es en el trabajo del bíceps. En este ejercicio la parte más dura o donde más resistencia nos va a ofrecer el elemento que vayamos a utilizar, ya sea un disco o una mancuerna, aunque generalmente vamos a utilizar una mancuerna, va a ser al inicio del movimiento. A diferencia del curl de bíceps con barra que era a la mitad, es decir, entre los 90 grados aproximadamente, acá va a ser desde el primer momento donde tenemos el brazo extendido. Así que vamos a buscar darle el mayor desarrollo al bíceps ya desde dos puntos, desde la mitad del recorrido y desde el inicio del recorrido. Ahora bien, en este curl predicador, a medida que flexionamos el codo, menos duro va a ser el ejercicio, ya que menor palanca nos va a ofrecer el elemento. Ahora, esto va a cambiar totalmente si por ejemplo lo realizamos con una polea que la tenemos de frente y en diagonal hacia abajo, ya que en ese caso cuando tiremos de la polea no solo va a ser duro, por así decirlo, en los momentos iniciales, sino que también va a ser duro al final. Aunque si nos ponemos más detallistas, al inicio del movimiento, es decir, cuando está totalmente extendido el brazo,
lo que va a terminar haciendo en realidad la polea es tirarnos hacia adelante, no extender el codo. Así que va a ser más duro cuando vayamos por la mitad del recorrido. Entonces en ese caso se igualaría o se terminaría igualando más a un curl de bíceps con barra, al menos el punto en donde mayor resistencia nos va a dar el elemento. Si queremos diferenciar este ejercicio del curl de bíceps con barra que estábamos hablando anteriormente, deberíamos hacerlo con mancuerna, justamente para que sea más duro al inicio del movimiento. Así que sin duda este ejercicio de curl de bíceps predicador unilateral es un gran ejercicio. Pasemos ahora al tercer ejercicio. En este caso vamos a estar realizando un ejercicio que no se suele ver mucho en los gimnasios, que es el curl spider con mancuernas. También se puede realizar con barra, aunque no lo recomiendo tanto porque nos va a terminar limitando bastante el recorrido. Pero para poder entender eso, pasemos al ejercicio directamente y vamos a explicarlo. La posición inicial de este ejercicio va a ser sobre un banco inclinado. El mismo banco inclinado que estamos utilizando en ese curl predicador con mancuernas unilateral, sí, en ese mismo. Bien, lo que vamos a estar haciendo en este caso, en vez de ponernos del lado contrario al banco, ahora nos vamos a sentar en el banco. ¿Pero cómo? De cara o de pecho, mejor dicho, al banco, tratando de apoyar justamente todo el pecho y la zona de la cadera sobre el banco para poder sentarnos en él. Ahora bien, para estar lo más estable posible, recomiendo que al banco le pongan una mancuerna o una pesa o algo del lado contrario para que no se vaya hacia adelante. No digo de apoyarlo contra una pared porque justamente lo que tendría que sobresalir ahí un poco va a ser el movimiento del brazo, es cuando lo flexionen, y por otro lado también la cara para no chocarnos contra la pared básicamente. Y después por otro lado utilizar bien los pies contra el suelo para poder aferrarnos lo más posible y estar lo más estable posible. Lo que vamos a estar realizando acá es una flexión del codo, al igual que todos los otros. Pero acá, la parte más dura, es decir, donde mayor resistencia nos va a ofrecer el elemento, va a ser al final del recorrido. Es decir, que cuando comencemos a flexionar no va a ser tan duro el movimiento, pero cuando estemos llegando al final es donde más fuerza vamos a sentir que estamos haciendo. Eso complementa de manera perfecta con el resto de los ejercicios que estuvimos viendo, que era justamente el curl de bíceps parado, donde teníamos mayor resistencia a la mitad, y teníamos el curl predicador donde teníamos mayor resistencia al inicio. Ahora, con este tercer ejercicio estaríamos complementando justamente en darle al bíceps el mayor estímulo posible en todos los rangos de movimientos. Ahora se entiende por qué decía que no vamos a ver las variantes que se suelen ver siempre, que es curl con barra, curl inclinado, curl declinado y todas las variantes que se les ocurra, siempre haciendo lo mismo, haciendo una flexión de codo, haciendo que también el punto de mayor resistencia sea la mitad. Acá lo que estamos buscando es que justamente tengamos una diferente resistencia o una resistencia diferente en los diferentes rangos del recorrido. Para poder ejecutar este ejercicio con la mayor eficiencia posible, recomiendo no utilizar cargas tan altas para no tener que hacer un movimiento de pendular con el hombro, haciendo que terminemos elevando y moviendo más el hombro como si fuese una elevación frontal o elevación anterior antes que una flexión del codo. Sin duda, este es un gran ejercicio para poder complementarlo con el resto. Ahora vamos con el cuarto y último ejercicio. En este caso vamos a estar realizando un curl de bíceps casi convencional, por así decirlo, porque vamos a estar parados pero utilizando otro elemento que es la polea. Ahora bien, ¿cómo podríamos utilizar la polea a nuestro favor para diferenciar este ejercicio, este cuarto ejercicio, de los otros tres que estuvimos viendo y poder utilizar estos 4 ejercicios dentro de una semana de entrenamiento donde querramos dedicarle más trabajo al bíceps? Muy bien, de manera muy simple. Primero, realizarlo de manera unilateral para tener el mayor rango de recorrido posible con el elemento y con el codo. Y por otro lado también ponernos de espalda a la polea, con la polea debajo y detrás nuestro. Si analizamos este ejercicio, lo que vamos a ver es que va a ser más duro al inicio del movimiento, parecido al curl predicador que estábamos viendo anteriormente. Pero la diferencia en este caso va a estar que no vamos a tener el hombro flexionado, sino que lo vamos a tener totalmente extendido. Y es más, la polea nos va a tirar más atrás aún el brazo porque va a estar tirando del mismo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia justamente con esto? Es que la cabeza larga podría desarrollarse un poco más teniendo en cuenta la flexión del hombro,
ya sea para la cabeza corta o para la cabeza larga del bíceps. Entonces esta es una muy buena variante para sumar y para sacarle justamente el mayor provecho posible, ya sea a la cabeza larga del bíceps o a la cabeza corta. Ahora bien, recordemos que estos 4 ejercicios son solamente variantes, o podemos tener justamente variantes de estos mismos ejercicios, ya sea con diferentes elementos, con diferentes posturas que vayamos adoptando o lo que sea. Siempre va a depender de la comodidad de la persona, como así también de los elementos disponibles que tenga para poder ir progresando en el tiempo. Así que selecciona aquellos ejercicios que más quieras vos o que mejor justamente se adapten a tu rutina de entrenamiento. Si te gustó el video, no olvides recomendarlo para más personas que quieran seguir desarrollando, trabajando el bíceps y no tengan idea cómo y siempre hagan los mismos ejercicios que al final son siempre los mismos y trabajan siempre lo mismo. Y por otro lado, dejar un comentario de cuál es el músculo que te gustaría que desarrollemos o que trabajemos de la misma manera, con ejercicios efectivos teniendo en cuenta conceptos biomecánicos. Así que sin más, les deseo un muy buen entrenamiento para todos y todas y nos estamos viendo en el siguiente video. Chau.